Muy buenas tardes, yo soy Lu del canal Cuarzo Rosa y estoy aquí para traerles una nueva tirada para el mes de agosto 2025. Así que vamos con una tirada para Virgo. A ver, Virgo, vamos a hacer una tirada para ti. Es una tirada general. Recuerda, vamos a respirar para que me des tu energía. Recuerde que este canal se hizo para ustedes con mucho amor, con mucho cariño. Recuerda darle like, compartir, suscribirte. Es una forma de ayudar con este canal para poder traer nuevos mensajes cada día a ustedes. Mensajes desde el corazón para el corazón. Bueno, Virgo, vamos a partir. Y vamos a sacar una carta, Virgo. Un mensaje del oráculo de Lenormand. Bueno, creo que lo voy a sacar. No me pregunten por qué el suspiro. Bueno, Virgo, esto es lo que vamos a empezar a leer. Bien, Virgo, tu energía va con impulso, un impulso poderoso hacia algo grande, ¿no? Pero tienes que tomar una decisión, ¿no? ¿Hacia dónde vas a dirigir? Hacia adelante, pero ¿hacia dónde, no? De pronto hay una encrucijada emocional, pero vas con fuerza, parada, erguida y decidida a tomar las riendas de ese camino que vienes trayendo, ¿no? Estás decidida a dejar lo que ya no te sirve, lo que ya no te nutre, que es un poco difícil, pero vas erguida hacia adelante, tomando las riendas de tu vida, de tu corazón. También esta carta puede indicar viajes, ¿no? Movimientos para llegar a tus logros. Es un mes con una buena energía de avance, muy rápida. Esta energía va rápido. Bueno, retos y sombras. Aún queda algo de ese pasado el 5 de copas. Aún queda ahí ese pasado que te hizo tanto daño, pero no es lo que tienes. Lo que tiende a teñir tu presente. Ese 5 de copas trata de nublar un poco ese presente, esa realidad que estás encontrando, ¿no? Siempre quedan ahí algunas cositas que nos mantienen ahí, tratando de no dejar avanzar, ¿no? Tratando de obstaculizar ese camino que has emprendido,
y que a veces volvemos y recaemos, ¿no? Tienes que tener, en esos momentos tienes que estar mirando es lo que tienes, no lo que las carencias, lo que hay, lo que te acompaña, lo que nutre para poder avanzar. Venimos con el paje de pentáculos. Relaciones o vínculos. Paje de pentáculos. Se abren nuevas oportunidades, amistades, relaciones. Podrás estar conociendo una persona joven, pronto más joven, con más frescura, con curiosidad y deseo de construir contigo desde cero, ¿no? Va a haber alguien ahí que estés conociendo o que te esté mirando a ti. Pero es una energía que quiere avanzar, que quiere ayudar, quiere aportar, quiere construir. También es un deseo de aprender en lo que estás, ¿no? O avanzar desde algo lindo, joven, limpio, honesto, querer avanzar en lo que estás haciendo con una mente clara. Bueno, ¿qué tenemos para el dinero? Trabajo, dinero, propósitos. Nos acompaña el 8 de pentáculos. Muy buena carta. ¿Qué nos dice este 8 de pentáculos? Mira, pentáculos, pentáculos. Incluso el carro trae un pentáculo grande ahí, si lo vemos. El 8 de pentáculos, ¿qué te dice? Es un gran enfoque profesional. Este mes de agosto tienes que aprender a cultivar lo que has aprendido, a trabajar contigo misma, a perfeccionarte en ese trabajo, en lo que haces, en las nuevas habilidades y a consolidar proyectos que tienes. Estos proyectos que empiezan a avanzar, vas a estar trabajando en agosto mucho para mejorar, para aprender más, para perfeccionar, para enseñar. Es una carta de recompensas a largo plazo, ¿no? No necesitas demostrarle a nada a nadie. Trabajas tú ahí como una hormiguita, dándole, porque sabes que estás en lo correcto y estás trabajando fuertemente para encontrar esos frutos que vas a recibir. Y con esta carta, lección espiritual, pues vas a estar celebrando la independencia de tu interior, tu alma. Estás aprendiendo a disfrutar de ti misma, de tu soledad. Estás aprendiendo el valor que tienes, el reconocimiento contigo misma, la madurez que has logrado después de todo ese camino que has tenido que llevar a sostenerse. Esto también es abundancia interna, y la abundancia interna te lleva a una abundancia externa. Es una recompensa a todo lo que has trabajado en ti. No necesitas demostrarle nada a nadie, porque con lo que representas, hablas por sí sola, no tienes que hablar, no tienes que demostrar nada. La gente se está dando cuenta de quién eres y lo que has logrado. Esas personas que dejaste atrás se están dando cuenta de que no pudieron dañarte, que no pudieron acabar contigo.
y que ya nada ni nadie va a pisotearte. Ese reconocimiento en lo que tanto has trabajado y los cambios en lo espiritual están dando frutos. Y bueno, vamos a la siguiente carta. Consejo o guía de acción. La luna. Y la luna te dice, escucha tu intuición. Puede haber confusión, pero actúa desde tu intuición. Confía en tu mundo interno, en tu corazón. Confía en tus sueños, en tu sensibilidad. Aquí te dice y te invita a no tomar decisiones desde el miedo, sino desde la sabiduría, de la comprensión profunda. Si ves que algo no está claro, pues no tomes decisiones. Deja que llegue la claridad a tu corazón, a tu intuición. Qué bonita tirada, muy espiritual. Y bueno, venimos con el consejo del mes. La carta 22, revisa el 22. ¿Qué significa en lo espiritual, no? Un número muy bonito, un número maestro. Y bueno, aquí la carta de los caminos. Y te invita a que desde que debes tomar un camino, inicio y fin. Y confía en tu intuición, en tu trabajo, en todo tu reconocimiento, en todo lo que has hecho. Toda la tirada es muy espiritual, ¿no? Una tirada muy, muy, muy de mucho crecimiento, de mucho amor. Y debes tomar una decisión, cuál es el camino que vas a tomar. Si vas a viajar, así te muestra que debes tomar un camino y que lo tomes desde la intuición. Confía en ti, en tu corazón, tienes el poder, el reconocimiento, vas hacia el camino correcto. No dejes que te apaguen la luz otra vez. Virgo, qué linda tirada. No había tenido una tirada así. Es una tirada muy espiritual. Bueno, tu signo es muy espiritual, ¿no? Eso es lo que hay para ti. Recuerda compartir, darle like. Recuerda que con esto puedes apoyar mi canal para que lleguen nuevos mensajes. Cuéntame si te resonó este mensaje para ti. Ve a mirar tu ascendente para que complementes tu tirada. Virgo, esto es lo que hay para ti. Un abrazo enorme desde el corazón. Hasta pronto.